Saludamos a todos los que nos están viendo por internet, a la iglesia que nos está viendo, a los amigos, vecinos, compañeros que nos están viendo también por internet. Les bendecimos en el nombre de Jesús y deseamos de igual manera que recibas esta palabra y esta bendición en tu vida. Quiero hablarles del sonido del Espíritu Santo. Quiero hablarles del sonido del Espíritu. ¿Cómo oyes o cómo oímos su voz? ¿Cómo oímos el susurro de su voz en nuestras vidas? ¿Cómo oyes su lenguaje? Ese lenguaje que es llevado por el Espíritu Santo. ¿De qué manera lo estamos escuchando? ¿De qué manera lo oímos? La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él se encarnó y habitó en medio de nosotros. Él estuvo en medio de nosotros y Él andaba con los discípulos de aquí para acá. Durante 3 años y medio Él estuvo con los discípulos enseñándoles, hablándoles y los discípulos escuchando con atención el susurro de Jesús, escuchando con atención lo que Jesús predicaba y hablaba, escuchando con mucha atención cómo Él exponía lo que había de venir, cómo Él exponía lo que iba a suceder. Aleluya. Él les enseñaba a sus discípulos, porque una cosa es la predicación a la multitud y otra cosa es el tiempo en el discipulado o en el tiempo en la enseñanza personal. Jesucristo predicaba a la multitud, pero a la vez traía una enseñanza peculiar para los discípulos. Aquellos que iban con Él juntamente andando y caminando durante esos 3 años y medio, escuchaban con denuedo la palabra de Jesucristo. Ya no solo la predicación a la multitud, sino lo que a lo personal les enseñaba a través de las parábolas, a través de las enseñanzas típicas que Jesús tenía con ellos. Ese tiempo con los discípulos era particular, pues allí era donde les enseñaba todas las cosas. Qué bueno es venir a la iglesia y escuchar al pastor predicar, pero qué bueno es estar con el pastor escuchando una reflexión personal. ¿A través de cómo? Sabéis que cuando Jesús se sentaba a la mesa con los discípulos compartían los unos de los otros. Por eso es importante la unidad dentro del cuerpo para escuchar bien la voz. El pueblo escucha la voz del pastor y el pueblo se sujeta al pastor. En este caso, cuando Jesús hablaba, el pueblo escuchaba. El susurro que Jesús hablaba y expresaba era una enseñanza diferente a la que la multitud tenía. Y ellos se acostumbraron a escuchar su voz. Jesús hacía algo tremendo, y es que caminaba con los discípulos. Jesús estaba con ellos constantemente. Allí donde Él iba, los discípulos iban con Él. Jesús hacía cosas preciosas y ellos veían las cosas que Jesús hacía. Y cuando Jesús hablaba, todos ellos se detenían a escuchar su voz. Amén. Aleluya. Y es que Jesús enseñaba por el Espíritu y predicaba por el Espíritu. Es la importancia. Por eso el día de hoy, el mensaje que yo quiero transmitir es que la iglesia tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. La iglesia tiene que aprender a escuchar el susurro del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que está ahora con nosotros. Él es el que está habitando, el que se mueve día a día contigo. Por eso es importante tener la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Dice que cuando Jesús predicaba y hablaba, dice que echaba demonios por el Espíritu Santo, que sanaba a través del Espíritu Santo, y fue a la cruz mediante el Espíritu Santo y resucitó por el Espíritu Santo. O sea, fue todo unificado en el Espíritu Santo de Dios. Y me gusta que el ministerio de Jesús comienza lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo. Ya sabéis que Jesús fue al Jordán, pidió que Juan el Bautista lo bautizara. Juan el Bautista lo bautizó, desde el cielo salió una paloma y salió la voz de Dios, que este es mi Hijo amado, del cual yo tengo complacencia. Y dice la palabra que el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto,
Qué bueno es entender de una vez por todas que en medio de la oscuridad de las pandemias y de las tribulaciones entendamos que el Espíritu Santo nos lleva a ellos. Y dice que la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu en el Espíritu, pero que cuando salió de allí ya no salió en el Espíritu, sino salió lleno del Espíritu. No es lo mismo, lleno del poder del Espíritu. Qué bueno es que todos tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero qué bueno es que todos tengamos el poder del Espíritu Santo. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que haremos señales tan grandes o mayores que las que los tiempos de los apóstoles. Sanaremos enfermos, libertaremos cautivos. Los endemoniados estarán libres en el nombre de Jesús. Los que tienen ataduras van a ser esas ataduras desligadas en el nombre de Jesús. Pero para eso es necesario que estemos viviendo en el poder del Espíritu Santo de Dios. No solo tener al Espíritu, sino tener el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que hoy quiero que reflexionemos y que seamos llevados por el oído de su voz. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. En triunfo. ¿Quién nos lleva en triunfo? Dios. Dios nos lleva en triunfo. La gente que es llevada por el Espíritu va a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él va a estar contigo, ¿quién va a estar en contra de ti? Y qué difícil es la redención al Espíritu al ser llevado por Él. Pero esta casa, que comenzó hace 14 años, en estos 14 años hemos visto fracasos, pero también hemos visto muchas victorias. Hemos visto problemas y dificultades, pero hemos visto cómo el Señor nos ha sacado de ellas. Hemos visto personas cautivas y acobardadas y el Señor sacarlas de esa penumbra. Hemos visto gente enferma y el Señor sanarlos. Hemos visto de todo, pero hemos pasado por momentos complicados. Pero todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos vivido ha sido para aprender. ¿Aprender a qué? A escuchar el sonido de la voz del Espíritu Santo. Por eso es necesario que en los días que estamos viviendo de pandemia, de oscuridad, de tribulación, aprendamos a tener un oído preparado para escuchar la voz del Espíritu Santo. La iglesia primitiva conoció la voz de Jesús por 3 años y pico. Y cuando Él se fue, ellos sabían lo que era ser llevado por el Espíritu. Cuando Jesús se marchó, ellos sabían lo que era ser llevado por el Espíritu Santo. Habían visto la manifestación del Espíritu a través de Jesús. Cuando una persona es llevada por el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que todo cambia. Todo cambia, ya no vas a ser la misma persona. Ya no vas a ser igual. Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fíjate, cuando los 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo, ellos, estos 120 lo recibieron y cada uno de ellos empezó a hablar en nuevas lenguas. Pero había otro grupo de personas fuera y empezaron a decir: estos están borrachos. Lo que están haciendo ahí dentro es que se han metido varias litronitas, el whisky, el coñac y el champán. Lo que desconocían era que no estaban en la misma línea, no estaban al mismo nivel, porque unos están fuera que han querido han querido tomarse la cervecita, por decirlo de alguna manera, fuera de la casa, y otros han sabido esperar la presencia del Espíritu Santo. Pero la presencia del Espíritu Santo lo que hace es que te cambia. Todos los que estuvieron dentro, esos 120, fueron cambiados, trastornados y transformados a un nuevo nivel espiritual. Los que quedaron fuera se quedaron en la crítica y en el chisme. Estos están borrachos. Por eso nosotros, en medio de la tribulación, de la angustia, de la pandemia, de la oscuridad, lo que tenemos que hacer es saber esperar la voz de Dios. Saber esperar el sonido audible del Espíritu Santo que nos habla de cómo movernos y cómo actuar. Declarar que hay poder en el nombre de Jesucristo. Y esperar que esa voz se manifieste
poderosamente sobre tu vida y sobre mi vida. Amén. Se le conoce a alguien que está lleno del Espíritu Santo, no porque sea un buen predicador, porque sea un buen evangelista o porque sepa orar bien. Se le conoce porque su lenguaje trae las maravillas de Dios. Aquel que está en el Espíritu Santo, su lenguaje trae las maravillas de Dios. Que es lo que hablamos muchas veces. ¿Cómo es nuestro testimonio ahí fuera? La gente tiene que ver en ti que hay algo diferente, que hay cambios. Eso es la presencia de Dios. Amén. En el capítulo 4 de los apóstoles fueron de los Hechos, los apóstoles fueron amenazados para que no predicasen más. Ya no vais a predicar más, o vais a estar calladitos. Y entonces se reunieron y comenzaron a orar. Empezaron a interceder, empezaron a orar fuerte. Y dice la palabra de Dios que vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 31. Vamos a leerlo rápidamente. Hechos 4, versículo 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Alguno de ustedes no le apetece ver cómo las paredes de este lugar tiemblan? Me encantaría ver que las luces de esta casa se encendieran y se apagaran porque la presencia de Dios está aquí. Me encantaría ver cómo las sillas empiezan a moverse de un lugar a otro porque el suelo está temblando de la presencia de Dios. Me encantaría ver cómo el atril se cae al suelo porque la presencia de Dios está en este lugar. Me encantaría verlo. Pero ellos dicen que allí estaban, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Qué importancia es la oración. Qué importancia es que la iglesia se una en oración, no que usted ore solo. Los sábados están viniendo a orar un grupo de hermanos. No sé cuántos están viniendo ahora, 7, 8, 10 quizás. Pero qué bueno que tuviéramos la congregación al completo, las 180 personas prácticamente que somos, y pudiéramos estar orando completamente todos los sábados. A partir de septiembre vamos a estar orando más días entre semana también. Vamos a estar buscando en la madrugada, buscando del Señor. Vamos a romper con las estructuras del diablo en el nombre de Jesús. Porque yo creo que viene el tiempo del Espíritu Santo. Fíjate, hace tiempo lo dije y lo voy a volver a decir. La iglesia de Cristo ha vivido como cuando Elías y Eliseo, la presencia del Espíritu Santo, aquel momento en los cuales evangelistas como Gigi Ávila, Benny Hinn, todas estas personas que trajeron un gran avivamiento a la humanidad, y el Espíritu Santo se movía con una facilidad explosiva y miles de personas recibían a Cristo. Aquello era impresionante. Pero yo creo que el tiempo final que vamos a vivir, o estamos viviendo ya, va a ser como la doble porción del Espíritu Santo que cayó sobre Eliseo a través de Elías. Yo creo que ese manto del Espíritu va a caer sobre la iglesia de una manera preciosa. Y si antes eran 10.000 los que recibían a Cristo, ahora van a ser 30.000 los que van a recibir a Jesucristo. Porque va a haber una doble porción del Espíritu Santo. Por eso es la necesidad de que la iglesia nos unamos a la oración, a escuchar la voz audible del Espíritu Santo, para que el poder de Dios se manifieste y caiga sobre cada uno de nosotros. Y aquellos que han venido, como digo, aquellos que vienen con tribulación, con angustia, con pesar, con ataduras, quizás que estás pasando por algo poderoso espiritualmente, y sean libres en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios se manifieste. Yo lo creo. ¿Tú lo crees o no lo crees? Les cuesta decir amén, ¿eh? Yo no sé si es por duda o porque tienen sueño. No estemos atribulados, sino seamos y declaremos que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Entonces, capítulo 4, versículo 31, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es estar lleno del Espíritu Santo. Esto es algo poderoso. Cuando oyes su voz, cuando el Espíritu Santo se presenta, te habla con denuedo la palabra del Señor. Qué bueno que estás en esa habitación y oyes el susurro del Señor hablándote. Hijo, hija, necesito que hables esta palabra.
necesito que expreses a tu pueblo este mensaje. Necesito que le des el aviso a mi hija, a mi hijo, que está en tal lugar, porque está perdido o está perdida. Son mensajes de ánimo, esas llamadas telefónicas de poder. Amén. Alguien llevado por el Espíritu es alguien que tiene un nuevo amigo y lo sabe. Alguien que es llevado por el Espíritu sabe que tiene un amigo al lado suyo, que es el Espíritu Santo de Dios. Fíjate, los apóstoles Pedro y Juan, cuando fueron llamados, dice la palabra que fueron llevados a la cárcel y el ángel les abrió las puertas y los trajeron al concilio, y en el concilio ellos dijeron: nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Vosotros lo crucificasteis, pero nosotros somos testigos de Cristo. Aleluya. Hay un amigo y ellos saben que no es alguien lejano, que es alguien que camina junto a ti. O sea que aunque te traigan preso, aunque te digan cosas, tú tienes que entender que tu amigo, el Espíritu Santo, está contigo, que Él está apoyándote, que Él está siendo fiel contigo. Aleluya. Él está contigo. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 6 que había una contienda entre judíos y griegos, porque a uno se le daba más alimento que a otro, y había una atención especial a las viudas que habían nacido ahí, y por lo tanto habían diferencias. Y los apóstoles dijeron que no estaba bien que ellos dejaran de predicar la palabra de Dios y de orar, ¿vale? Pero dice en el libro de Hechos capítulo 6 versículo 3: busquen entre vosotros 7 varones, 7 hermanos que estén llenos del Espíritu Santo. Busque, es como si yo ahora digo: necesito 7 personas que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos levantarían su mano para venir corriendo? ¿Tanto? ¿No hay ni uno? ¿Ni uno? ¿Hay alguno que esté lleno del Espíritu Santo? 1, 2, 3, ahora van saliendo algunos más, gloria a Dios. Pero aún así no somos, hermanos, gloria a Dios. Todos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Yo no sé, que no les voy a pedir dinero. Es como si alguien me va a dar 50 euros, vale, lo entendería. Pero si alguien nos está diciendo, imagínese, ¿cuántos hay aquí que aman a Cristo? Amén. Esto es como cámara lenta, esto no es una película. Hay que ser activos. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Cuántos aman a Cristo? Amén. Aleluya. ¿Amamos a Cristo, sí o no? Amén. Aleluya. No tenga temor, no tenga miedo. Declárelo fervientemente. Él es el que nos va a librar. Él es el que nos sostiene. Aleluya. Y buscaron 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el que lleva a la iglesia. El Espíritu Santo es el que lleva a la iglesia de aquí para allá, y toda persona que está llena del Espíritu Santo va a ser promovida por Dios. Si usted cree que está lleno del Espíritu Santo, usted va a ser promovido por Dios. Pastor, yo quiero cantar, busque ser lleno del Espíritu Santo. Pastor, yo quiero servir, busque estar lleno del Espíritu Santo. Pastor, yo quiero ser misionero, quiero ayudar, quiero evangelizar, quiero hacer, quiero dejar de hacer. Busque ser lleno del Espíritu Santo. Porque Dios a los que buscan es a los que están llenos del Espíritu Santo. Por eso venir a la iglesia no es cualquier cosa. Yo me alegro de ver la iglesia llena, pero yo quiero ver gente con disposición y con la llenura del Espíritu Santo. Que no hay temores. Que no entra la palabra fracaso en su vida. Si usted se cae, se levanta y sigue avanzando. Si se vuelve a caer, se levanta y sigue avanzando. Pero no declaramos la palabra fracaso ni derrota en el nombre de Jesús, porque somos más que victoriosos en Él. Nos levantamos. Nos caeremos muchas veces, pero nos levantaremos más veces. Porque el que nos sostiene es el Padre del cielo. Y en eso está nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El autor, el que la creó, y el consumidor, el que la llevó a cabo. Usted tiene a Cristo en su vida,
siga adelante. ¿Va a tropezarse? Siga avanzando, levántese. ¿Se hizo una herida en la rodilla? Levántese, cúresela y siga avanzando. Es que ahora se hizo la herida en la otra rodilla, póngase escayola y siga avanzando. Es que no puede andar, cómprese muletas, siga avanzando. No se quede parado, avance para el reino de Dios, avance para el propósito que Dios ha encomendado en su vida. No se quede parado. ¿Sabe lo que ocurre? Que en medio de la tribulación, de la angustia, nos hacemos una caída y nos pasamos 15 días de baja. Ay, pastor, es que no puedo. Y luego queremos orar por la gente. Tenemos un problema, un fracaso, una debilidad. Pastor, es que yo no lo voy a hacer porque... Pero luego decimos que el Señor nos habla a través de sueños y revelaciones. Estamos en un tiempo que si miramos a la derecha y si miramos a la izquierda, todo está negro. Pero qué bueno que cuando uno mira al cielo, ve las puertas abiertas del cielo y ve su gloria descender sobre nosotros. Ay, pastor, cuántos miedos, cuántos temores. Es verdad que tenemos que cuidarnos. Es verdad que tenemos que ser precavidos. Pero también es verdad que tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si usted está mirando a la derecha y lo ve negro, si usted está mirando a la izquierda y lo ve más negro, y se mira para atrás y lo ve que no ve, ponga sus ojos en Jesús. Sus ojos póngalos en Jesús. Esa luz se va a iluminar en medio de las tinieblas. Esa luz preciosa de Cristo Jesús se va a iluminar en medio de las tinieblas. Porque la Biblia nos enseña que al que cree, todo le es posible. Hay que creer. Pastor, qué fácil es decirlo. No es fácil. Simplemente creo. Y creo que la Biblia me enseña, en el mundo sufriréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Pero vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos oscuros y de tinieblas, pero no temáis, porque yo he vencido a este mundo. Por eso nuestra confianza está en Jesús. Nuestra confianza está en el Padre del cielo. Y tenemos la libertad de tener los oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo en el momento que estamos viviendo. Este es el tiempo del Espíritu, el tiempo del Consolador, que viene a traerte paz en medio de las tinieblas. ¿Están aquí? Amén. Aleluya. ¿Saben algo? Una persona llena del Espíritu Santo es diferente al resto de personas. Usted no tiene que ser igual al resto. Una persona llena del Espíritu Santo es diferente totalmente. Usted irá por la calle y verá a alguien fumando y usted le sabrá decir, voy a orar por ti para que te libre el Señor de estas ataduras. Usted verá a alguien bebiendo y le dirá, voy a orar por ti para que el Señor te quite de esta atadura. Usted verá a alguien que está jugando a esos juegos de azar y de las maquinitas. Voy a orar por ti para que el Señor... Pero ore, no lo diga, ore. Es que a veces que hablamos de que vamos a hacer y nunca hacemos nada. ¿Sí o no? Pastor, ore por... a mí cuando me llaman pastor, yo me lo apunto. Enseguida intento enviarlo a los grupos de oración. Tenemos que orar por el hermano, por la hermana, fulanita, menganita. Y luego en nuestros devocionales personales buscamos al Señor para orar. Pero hay veces que preguntamos, ¿están orando por esta persona? ¿Por quién? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde era? Eso es que no oraste. ¿Entendemos? Entonces, oremos por aquellos. Si usted se incomodó con alguien, busque al Señor con esa persona. Dedíquele el tiempo. Aleluya. Así que, volviendo a los 7, uno de ellos, de esos 7, se llamaba Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y Esteban dice que la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo.
y comenzó a predicar y a ministrar. Dice la palabra que ministraba señales y prodigios. Que Esteban iba predicando y las cosas iban ocurriendo. Aleluya. Ocurrían cosas. Y de ser Esteban un simple creyente de la iglesia, por ser lleno del Espíritu Santo, fue nombrado como uno de los organizadores de la iglesia y como un evangelista del Señor. Fue algo increíble. Esteban transformó la situación. Él fue lleno del Espíritu Santo. Hizo cosas diferentes. Como les acabo de decir, una persona llena del Espíritu Santo es diferente al resto. Así era Esteban. Él fue diferente. Pero a Esteban en un momento empiezan a apedrearlo. Y Esteban, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, en el libro de Hechos capítulo 7, 55, dice: Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En medio de golpes, en medio de piedras, en medio de oscuridad, él miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Cristo a la diestra del Padre. O sea, usted puede estar lleno del Espíritu Santo, pero quiero que sepa que a los que estamos llenos del Espíritu Santo van a venir piedras a su vida, van a venir momentos de oscuridad, van a venir a izquierda y a derecha momentos difíciles, pero mirando al cielo vamos a descubrir que la gloria de Dios se manifestará sobre nuestras vidas y que veremos a Cristo. Ay, pastor, yo no quiero que me tiren piedras. Pues les digo como dije el jueves: si me matan por el Evangelio, que me maten, pero defenderé a Cristo hasta el final. Repito, con Él lo soy todo y sin Él no soy nada. Necesitamos a Jesús. Esteban vio la gloria de Dios y vio a Jesús. O sea que cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, tú vas a ver lo que otros no ven. Cuando tú estás lleno de Dios, vas a ver lo que otros no ven. Por eso en las iglesias hay momentos cuando la presencia de Dios es tan poderosa, que hay algunos que están llorando y otros están como diciendo: ¿por qué llora? Hay algunos que están con las manos levantadas y las rodillas en el suelo, y otros están pendientes: ¿qué le habrá pasado? En vez de estar pendientes de que yo quiero lo que esta persona está recibiendo. Yo quiero recibir la presencia de Dios en este momento. Veo 4 o 5 hermanos en la iglesia que están reventados de llorar, que algo les está rompiendo, que algo les está tocando. Y yo estoy pendiente de pobrecitos, voy a llevarle un Kleenex. No, hermano, usted deje de Kleenex, deje que lloren, que se le corra el rímel si es una mujer. Usted déjelos que lloren, pero usted permita que el Señor lo toque y lo quebrante y rompa las ataduras que hay en su vida. Rompa aquellas cosas que no son del agrado, para que usted sea libre en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Déjalo. Esta gente vio un hombre que su rostro era como el de un ángel y se llamaba Esteban. Lo oyó predicar. Cuando se llenó de enojo, esta gente lo apedrearon. Él estaba viendo lo que ellos no veían, y él, mirando al cielo, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Tú vas a ver lo que otros no ven. ¿Lo crees? Tú verás la gloria de Dios mientras la gente ve el dolor, la escasez y la prueba. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Mira, cuando somos llevados por el Espíritu Santo, la velocidad del creyente es diferente. Cuando uno es llevado por el Espíritu Santo, vas de dimensión en dimensión. Hay una velocidad diferente, porque tú ves cosas que otros no están viendo. Tú ves realidades espirituales, ves momentos espirituales. Por eso es la necesidad de estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, fíjate, la historia de Felipe. Felipe fue llevado por el Espíritu Santo en la persecución. Y dice que ganó a Samaria para Cristo. Felipe llevó la palabra y toda Samaria se convirtió para Cristo. Estando en Samaria y la gente convertida y llena del Espíritu Santo, oye la voz del Señor que le dice que se vaya al desierto. Felipe, ahora vete al desierto. Imaginaros que llegamos nosotros y que el Señor te dice: vas a irte a Valencia capital y vas a predicar el Evangelio. Y nosotros llegamos a Valencia capital, predicamos el Evangelio y toda Valencia se convierte para Cristo. ¡Wow!
Nosotros que estaríamos celebrando fiesta, alegría, aleluya, esto es una maravilla, el Señor ha hecho algo poderoso. Toda Valencia, que hay 1,5 millones de personas, 1,5 millones de personas convertidas al Evangelio. Pero en ese momento la voz del Espíritu Santo te dice: oye, ahora te vas al desierto. Pero Señor, si estoy de celebración. Ahora te vas al desierto. Ya vino el cabreo. No entiendo a Dios. Así somos muchos, ¿eh? No entiendo a Dios. Si acabo de ganarle 1,5 millones de personas para Él y ahora me manda al desierto. Es que el Señor es tan bueno que hace que las recompensas no te las creas tú, que son de Él. Porque muchas veces el ganar almas pensamos que son victorias nuestras. Y todo lo que nosotros hacemos es porque Dios lo permite. Amén. Pero dice que Felipe fue llevado al desierto. Y cuando sale al desierto, el Señor le dice, porque claro, es que a veces pensamos que en los desiertos no ocurre nada. Pero es que en los desiertos hay gente que también va al desierto. Y dice que en el desierto apareció un carro y le dijo: acércate y júntate a ese carro. Felipe, tú acércate y júntate a ese carro, rápido, no te lo pienses, que hay veces que el Señor nos manda cosas y nos cuesta reaccionar. Rápido, acelera, ves, acércate a ese carro. Dice la palabra que se acercó a ese carro y que se ganó a esa persona y que esa persona llevó el Evangelio a toda Etiopía. O sea, es que Dios es tan poderoso que cuando uno atiende a la voz de Dios, aunque tú creas que no tiene el por qué hacer, es que ¿por qué tengo que irme ahora al desierto? No repliques a Dios, escucha la voz de Dios, avanza en lo que Dios te ha dicho, porque algo está preparado para que acontezca. Pero claro, el ser humano es que Señor, tengo que trabajar. Es que Señor, me duele la cabeza. Es que Señor, y al final perdemos la oportunidad de llevar el Evangelio a otras personas y ser utilizado por Dios de la manera que Él quiere, no como tú esperabas. Amén. Pues este hombre llevó el Evangelio a Etiopía y dice la palabra que enseguida el Espíritu lo arrebató a Felipe y lo llevó a Azoto y a Cesarea. Hermano, cuando uno está en la presencia de Dios, y atento a esto, márcatelo en la Biblia, y es obediente, el poder de Dios se manifiesta y eres más rápido que Superman. Dice que lo arrebató, lo llevó de un lugar a otro. Ni Superman es tan rápido en las películas. Me encantaría ser utilizado por Dios así. Yo no sé tú, pero a mí me encantaría que estuviera aquí en Torrente, el Señor me llevara a París. Predica allí la palabra. ¿Qué ha pasado? Un avión tarda casi 2 horas y yo he llegado en un segundo. ¿No le encantaría a usted eso, esa experiencia? Ni la máquina del tiempo. Wow, me encantaría. A mí es que me encantaría haber vivido los tiempos de Jesús. Me encantaría haber sido uno de esos discípulos, escuchar el susurro de Jesús, ver ese plato de comida y poder incluso decir: Maestro, me dejas mojar en ese plato. Poder decirle: Señor, te acompaño a tus aposentos. O cuando iba al Getsemaní, estar con Él orando y clamando. Me encantaría, sabiendo lo que hoy sé. ¿A ti no? Fue arrebatado, llevado a Azoto y a Cesarea. Y nosotros tenemos que dejarnos llevar a la velocidad que el Espíritu Santo nos quiera llevar, querida iglesia. No ponerle tropiezos, no ponerle impedimento. El Señor nos quiere menear. Estamos en unos tiempos de la doble porción del Espíritu. Estoy convencido de eso. Dios va a hacer algo, quiere hacer algo espiritualmente con las iglesias.
Ya no solo con esta, con las iglesias de Jesucristo. Aquellos que están basados en la sana doctrina. Aquellos que andan por la senda antigua y no con las tonterías nuevas que están saliendo por todos los lados. Como ya les dije hace unas semanas atrás, aquí con la manguerita ungida, con la escoba ungida, con no sé cuántas, el chicle ungido y el escupitajo ungido y no sé cuántas cosas ungidas. No, hermanos, aquí vayamos a la senda antigua. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está llevando? ¿De qué manera y de qué forma? El mismo espíritu que Cristo dejó a los discípulos es el mismo espíritu que usted y yo hoy tenemos y disfrutamos. Dejémoslo que se mueva como Él quiera y no pongamos artimañas al espíritu para que Él se mueva. Nosotros dejemos que fluya el Espíritu Santo de Dios. Déjelo fluir y que lo lleve de aquí para acá. Y las iglesias, dice en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el diablo, por el Espíritu Santo. Fortalecidas en el Espíritu Santo, no en las pamplinas de muchos apóstoles y pastores que están saliendo por internet, que nos están vendiendo una moto cada día más grande. Haz esto y tendrás unción, haz esto y tendrás bendición, paga para tener prosperidad, paga para tener sanidad. Eso es una falacia, no es cierto. No hay que pagar para que Dios te bendiga, simplemente hay que ser obediente a la palabra de Dios. Seamos obedientes. Y ese es el punto donde tenemos que llegar como iglesia. Porque hemos abrazado muchos el método de este mundo. Hasta los sistemas piramidales de los negocios se ven en las iglesias. Y la iglesia quiere crecer, pero quieren crecer como un negocio, como una empresa. Y eso no es así. La iglesia primitiva nos enseña la palabra que oyó la voz del Espíritu Santo y que ellos crecían por el Espíritu Santo, no por estrategias humanas. Crecían por el Espíritu Santo. Aleluya. No habían estrategias. Queremos ver crecer más a la iglesia. Queremos que muchas personas vengan a las iglesias y reciban a Cristo. Dejémonos de estrategias ni de pamplinas humanas y busquemos que nos visite la gloria de Dios y su presencia. Es lo necesario, que en medio de cada iglesia, en medio de cada reunión, la presencia del Espíritu Santo esté. Y dejémonos de cosas raras, que esto es muy sencillo. Jesucristo hablaba la palabra y el pueblo escuchaba. Las multitudes se convertían. Cuando Cristo se fue y nos dejó al Espíritu Santo, los discípulos simplemente hicieron lo que habían escuchado y visto de Jesús. Nosotros tenemos toda la Escritura revelada para nosotros, para hacer lo que vemos y escuchamos en la palabra de Dios, para que el poder de Dios se manifieste poderosamente en nosotros y para que veamos ese crecimiento y ese avivamiento en las iglesias. Porque un avivamiento en una iglesia es una iglesia que crece no por estrategias, sino crece por el Espíritu Santo del Señor. Nosotros hemos visto incrementado el crecimiento de la iglesia quizás en un 75%. Dios ha permitido que la iglesia en 3 meses crezca algo bárbaro. No cabemos en la iglesia. Tenemos gente que nos está siguiendo por internet porque están lejos y están buscando la posibilidad de venirse para Torrente, para estar con nosotros. Y yo digo, Señor, gracias. Gracias, porque eso es porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Eso es porque el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros. Pero ¿qué ocurriría? Es algo que me pregunto todos los días. ¿Qué ocurriría, Señor,
si en lo poco estamos siendo fiel, ¿qué ocurriría si fuéramos mucho más fieles? ¿Qué ocurriría si en vez de ser 8 o 10 personas en las reuniones de oración fuéramos 40? ¿Qué ocurriría si en vez de haber 2 o 3 reuniones caseras fuéramos 15? ¿Qué ocurriría, Señor, si los niños y los jóvenes, en vez de estar más dedicados a la PlayStation y las redes sociales, estuvieran más en la palabra de Dios? ¿Qué ocurriría? Seguramente tendríamos que hacer 3 cultos los domingos, o 4. Seguramente la gente tendría que hacer cola por los horarios, porque no cabría la gente. Pero es que yo estoy convencido de que el tiempo de la doble porción del Espíritu Santo es este, y que eso lo vamos a ver. Vamos a ver iglesias llenas, abarrotadas, que van a tener que hacer diferentes cultos. Como nosotros empezamos en la pandemia teniendo que hacer varios cultos, porque por el método del aforo no cabíamos. Pero yo creo que aun con el aforo completo vamos a tener que hacer diferentes cultos, porque hay una inquietud del Espíritu Santo, pero depende de ti también. Que tú estés lleno del poder del Espíritu Santo. Yo, hermanos, que de verdad le digo, me alegro que estén aquí, pero yo necesito que ustedes busquen al Espíritu de Dios, que sean llenos de su presencia. En medio de su inquietud y de su tribulación, no se queden solos. Piensa, hay una familia espiritual que quiere interceder y ayudarle a orar, a clamar por su vida, preocuparse por usted, para que usted crezca en el Espíritu, para que el Espíritu de Dios se manifieste en usted y en las personas que lo escuchen. Amén. El Señor le da una visión al apóstol Pedro y dice que ve una sábana blanca que desciende llena de animales prohibidos para comérselos. Y el Espíritu le dice, mata y come, porque te lo digo, Pedro, mata y come. Y ya sabe la historia, que Pedro le responde que nada inmundo puede o común puede comer, porque él nunca ha entrado en su boca ningún alimento así. Y el Señor le dice, no llames inmundo o común a lo que Dios limpió. Y lo hizo, dice la palabra, que lo hizo por 3 veces. Por 3 veces vio la visión y la comentó. En ese momento, dice la palabra de Dios, que vinieron 3 soldados romanos para decirle a Pedro que fuera a Cesarea a hablarle a un centurión romano, le hablara de Jesús. Para los judíos, sabéis que era una abominación mezclarse con los gentiles. Eso era aberrante, ¿no? Eso no podía ser. Pero el Espíritu le habla a Pedro y le dice, ve con ellos. ¿Cuántas veces nos dice el Señor cosas? Ay, Señor, si no trago a esta persona, si es que me cae gordo, es que no la aguanto, ¿se acuerdan del que le comenté hace un ratito? Es que le falta pelo. Pero ahí el Señor le habla a Pedro, Pedro, ved con ellos. Ya todos sabemos el carácter que era Pedro, ¿verdad? Era un hombre tozudo, pero Pedro se mordió la lengua y fue obediente a lo que Dios le estaba diciendo al oído. Y cuando llega donde ellos, dice, para mí es una abominación como judío el estar aquí, pero el Espíritu Santo me dijo, no llames común ni inmundo lo que yo he limpiado. Yo cuando leo eso, que siempre le damos la parte a los alimentos, ¿verdad? Cuando hablamos, no, porque este alimento está prohibido, este alimento es inmundo, que si la pezuña, ¿se acuerdan, verdad? Que siempre lo enfocamos ahí. Pero cuando uno lee la Biblia bien, te das cuenta que cuando Cristo vino a este mundo, murió en la cruz por toda la humanidad, negros, blancos, chinos, amarillos, gitanos, todos, murió Cristo en la cruz por cada uno de ellos. Y algunos, por decirle, vamos a predicarle a los negritos, a los chinos, a los musulmanes, el Señor te dice, no llames inmundo ni común a lo que yo he limpiado, porque Cristo murió en la cruz para limpiar todo pecado. ¿Están aquí o no? No llames inmundo. Y ahora el apóstol Pedro, después de haber hecho esto,
y dejar entrar el Espíritu Santo en ese lugar y ver sanidades y milagros. Dice que va a la iglesia de Jerusalén y todo el mundo está enfadado con Pedro porque había entrado en casa de un centurión, de un gentil, y les explicó lo que el Espíritu Santo les había dicho. La agenda del hombre es una, pero la agenda de Dios es universal. Y donde la agenda de Dios está, hay triunfo, hay victoria y hay gloria. Pedro tenía que seguir la agenda de Dios. De igual forma, cuando en Hechos capítulo 13 el Espíritu manda que le aparten a Bernabé y a Saulo para un proyecto que tenía con ellos, Él es quien los aparta y ellos salieron enviados por el Espíritu Santo. Y cuando Pablo viene a Éfeso, le dice: no es el tiempo para predicar aquí, no es el tiempo para predicar en Asia, no entres aquí. Y le tocó ir a otros lugares. Obedeció la voz de Dios. Y años después, la misma voz de Dios le dice: ahora es el tiempo para Asia. Y dice la palabra que llegó un poderoso avivamiento, que en 2 años toda persona de Asia escuchó el mensaje de Jesús. En el cronos de Dios nadie se ha de meter, pero qué bueno es escuchar la voz del Señor. Tenemos que volver a la iglesia antigua. Estos discípulos se sentaban y escuchaban a Jesús, acostumbrados a oír la voz del Señor. Y nosotros tenemos que aprender a oír la voz del Señor. Cuando Jesús se fue, le dijo: os dejo otro igual que yo, en gloria, en poder y en majestad, el Espíritu Santo. Él los guiará y escucharé su voz y le seguiréis. Aleluya. Tenemos que ser una iglesia llevada por el Espíritu. Hoy, por desgracia, vivimos en un tiempo de denominaciones: bautistas, carismáticos, pentecostales, neopentecostales, adventistas y yo que sé cuántas cosas más. Que si arminianos, que si calvinistas, que si luteranos. Seamos de Cristo. Buscamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es lo que la palabra nos está guiando. Es el tiempo de dejar de pensar en cosas modernas, en métodos, en estrategias para crecer y prosperar. Es el tiempo de oír al Espíritu Santo de Dios en medio de su pueblo. El sonido del Espíritu Santo en nuestros oídos, llevados por la voz del Espíritu Santo de una manera y de otra, y no la de las estrategias que nos llevan a la confusión y a la perdición. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies un momento. Vamos a orar. Yo quiero que tú entiendas el mensaje de hoy, y es que tus oídos estén atentos a la voz del Señor. El Señor nos quiere hablar. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, enséñame a oír tu voz. Señor, enséñame a oír tu voz. Yo quiero escucharte. Yo quiero oír tu voz, a ser llevado por tu Espíritu Santo. No quiero ser yo solo el que se mueva. Quiero que seas tú el que me dirijas, el que me manejes. Quiero poner mis oídos a ti, prestarte atención solamente a ti, no a tantas idioteces que escuchamos, Señor. Solo quiero escuchar lo que tu palabra me dice. Y yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a guiar por la Escritura, puesto que el Espíritu Santo nunca va a ser contrario a las Escrituras. Señor, guía las vidas y llévalas de triunfo en triunfo. Si tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo, te voy a pedir que levantes tus manos al cielo. Señor, mira a tu pueblo. Los que hoy están declarando, quizás hasta desde internet, en sus hogares, y dicen: yo quiero ser guiados por la presencia de tu Espíritu Santo. Mira a tu pueblo, Señor, sin miedos, sin temores, sin preocuparle quién está a su derecha ni a su izquierda, simplemente mirando al cielo y diciendo: Señor, veo los cielos abiertos, tu gloria descender y a Cristo a la diestra del Padre. Díselo: Señor,
enséñame a oír tu voz. Señor, enséñame a oír tu voz. Enséñame a seguirte. No hay otra voz que yo quiera oír, solamente quiero oír la tuya, Señor. Quiero oír tu voz, Padre de la gloria. Esa voz confiable que me lleva a hablar de una forma diferente a los demás. A saber que tengo un amigo real conmigo que me hace avanzar en los proyectos. Oh Padre amado, Santo, que mientras el mundo lo ve todo oscuro, Señor, yo puedo ver tu gloria. Yo puedo ver tu mano descender sobre mí. Señor, que crezcamos en la fe de una manera diferente. Y que el Espíritu que hace que rompa con las tradiciones venga sobre mi vida, Señor, y me metas en tu agenda. Señor, yo oro por esta iglesia y los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que la doble unción de tu Espíritu Santo va a venir sobre las iglesias de Jesucristo. Que tu poder se va a manifestar, Señor, sobre tus iglesias. Que en este tiempo de oscuridad, Señor, nos vas a utilizar como luz en medio de las tinieblas. Señor, yo te pido, Señor, por la iglesia universal en el mundo entero, que se unifiquen a una sola voz, escuchando el oír, Señor, tu palabra, el susurro de tu voz en nuestros oídos a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos avanzar sin temores y ser llevados por tu Espíritu de lugar a lugar, predicando la palabra. Y aunque nos lancen piedras, aunque nos quieran tapar la boca, Señor, nosotros le declararemos que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes y nuestro gran Padre celestial. Padre, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre va a ser su misericordia con nosotros. Queridos hermanos, para despedir, tengan su fe puesta en Jesús. En sus oraciones, escuchen la voz de Dios. Dios quiere hablar a su iglesia. No es que solo le habla a los pastores. Dios quiere hablar a su iglesia. Cuando usted esté en su aposento, en ese lugar de encuentro personal, escuche a Dios. No solo le pida, sino dígale: Señor, háblame, dime algo. ¿Cuál es la función que pretendes de mí? Sincérate con Él. Te puedo asegurar que el Señor te va a hablar de muchas formas. Quizás a través de un hermano, quizás a través de la palabra que el pastor trajo, quizás a través de ese mensaje de WhatsApp que alguien te envió. Y tú vas a decir: Señor, esa es tu voz que me estás hablando. Quizás esa alabanza que parece que es nueva, que ha salido, que nunca escuchaste, y te está confirmando algo de parte de Dios. Dios está hablando a los hijos. Y estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo del Espíritu. Y es necesario que lo entendamos y que nos movamos por fe. Quizás te tiren piedras. Y aunque lo veas a la derecha y a la izquierda muy negro, recuerda, mira al cielo, que las puertas de los cielos se han abierto. Y allí va a descender su gloria y su poder sobre ti. Amén. Muy bien. Querida iglesia, les amo mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Ya sabéis que la alabanza está un poco limitada en estos días. Ya creo que a partir de la semana que viene la tendremos al completo. Pero este jueves no vamos a tener servicio, ¿vale? Este jueves no habrá servicio presencial. Estaremos trabajando por internet. Ya saben, como les dije al principio, hemos tenido ahí una niña y queremos ser precavidos. Tenemos confianza en el Señor de que está todo en las manos de Dios. Pero también tenemos que ser precavidos y no nos aparezca cualquier cosa, cualquier persona de las leyes y nos digan que lo hacemos mal. Nosotros vamos a hacerlo bien, pero confiados en el Señor. Si todo va bien, el próximo domingo tendremos la reunión que va a ser así,
a las 11 de la mañana y el jueves a las 7:30 a través de Facebook y de YouTube estaremos compartiendo la palabra del Señor. Amén. Les amamos mucho, hermanos. Aquellos que nos han visitado, bienvenidos a la casa. De verdad, esperamos y deseamos que hayáis disfrutado y que esta palabra que hemos sembrado en este día se vaya con gozo, alegría a sus hogares. Nos vemos el domingo. Fuerte abrazo para todos, aunque no nos lo podamos dar.